La Sociedad Laboral Anónima Laboral Foradia, referente del asociacionismo laboral valenciano, celebró el pasado mes de octubre 30 años desde su constitución como Sociedad Anónima Laboral. Lo que se vaticinaba como una época de consolidación y crecimiento sin sobresaltos se vio, no obstante, tristemente ensombrecida por el repentino fallecimiento el pasado 8 de enero de Rafael Torregrosa, principal impulsor de la empresa Alcoyana. Toda una vida dedicada a Foradia, los últimos 30 años había estado al frente de la gerencia. Tras un necesario relevo generacional que asegurara la viabilidad de la empresa y la sucesión de los socios fundadores, Rafael dio su testigo hace 2 años a Pablo de Gracia y actualmente presidía el Consejo de Administración. Era un hombre de raíces y convicciones y creía con ahínco en las sociedades laborales. Comprometido con el sector, divulgó el modelo empresarial de las sociedades laborales en la Unión Europea a través de la presidencia de Confesal, que en esos momentos ostentaba Febes Societats Laborals, y expuso ante el Senado Federal belga la exitosa experiencia de la Sociedad Anónima Laboral Foradia en el sector de la economía social. Miembro de la Comisión Ejecutiva de Febes Societats Laborals, Rafael deja un vacío irrecuperable en nuestra federación y en todo el equipo de Foradia, que como ya se hicieran juntos hace 30 años, coge de nuevo fuerza para seguir mirando hacia el futuro. Foradia es hoy el resultado de las intensas negociaciones a finales de los años 70 para salvar casi un centenar de puestos de trabajo de la veterana empresa Olcina Miró Sociedad Anónima, abocada a su cierre tras una profunda recesión derivada de la crisis petrolífera. Superada esta vicisitud, en su dilatado periplo profesional ha conseguido sortear profundas crisis económicas y salir reforzada en cada una de ellas. Ahora, con más de 30 años de experiencia en su haber, se ha convertido en una empresa de ingeniería industrial sólida y competitiva que ha incorporado la última tecnología en la fabricación de maquinaria a medida, ofreciendo soluciones integrales de ingeniería a sus clientes mediante un equipo de profesional altamente cualificado. Desde sus orígenes, el taladro radial Foradia ha sido el buque insignia de la compañía, un producto propio en el que ahora han decidido apostar e invertir tecnológicamente. Foradia se ha transformado en una empresa puntera en la exportación destinando el 16% de la producción de su taladro radial Foradia a empresas petroquímicas de Arabia Saudita. Con una facturación de 2 millones de euros anuales, sus clientes son empresas usuarias de elementos tecnológicos que necesitan mejorar permanentemente su competitividad y que tienen clara la necesidad de destinar recursos a la innovación continua. Además, colabora activamente con universidades y centros tecnológicos. Foradia es un ejemplo para la economía social en general y para las sociedades laborales en particular, porque ha sabido adaptarse al mercado y aprovechar cada una de las oportunidades que éste ofrece con profesionalidad y eficacia. Fruto de esta admiración, Febes Societats Laborals le galardonó en 1998 con el primer premio Febes a la trayectoria empresarial. Con este bagaje no nos cabe sino felicitar a todos y cada uno de los que habéis hecho posible esta extraordinaria apuesta empresarial por vuestro compromiso, por vuestro buen hacer, por no desfallecer ante los desafíos con lo que la actual crisis económica y otras anteriores os han y nos han puesto a todos a prueba y por vuestra decidida apuesta por las sociedades laborales. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento a la hija de Rafael Torregrosa, que nos acompaña, y al director de la empresa, Pablo de Gracia.